A ver, compás, porque la noticia sacudió Verde Valle y retumbó en todo el entorno rojiblanco, Javier Chicharito Hernández está de regreso. Sí, señores, la bestia vuelve a los entrenamientos con el Club Deportivo Guadalajara después de semanas en el dique seco por una lesión que, sinceramente, lo tenía más fuera que dentro del equipo. Y aunque el simple hecho de verlo otra vez vestido de corto y entrenando al parejo del grupo ya es motivo de ilusión para muchos, la realidad no pinta tan sencilla. Porque una cosa es tener el alta médica, y otra muy distinta es tener el alta futbolística. Y lo sabemos todos, en Chivas no hay tiempo ni espacio para dudas. El equipo no camina, los resultados no se dan, y cada jornada sin victoria pesa más que la anterior. Por eso, aunque el retorno de Chicha podría interpretarse como una señal de esperanza, también nos obliga a preguntarnos, ¿está verdaderamente listo para competir? ¿O su regreso es más simbólico que efectivo? Lo cierto es que el atacante tapatío completó su primer entrenamiento grupal luego de varias semanas fuera por una molestia muscular sufrida antes del partido contra León. En aquel momento, el rebaño lo esperaba con los brazos abiertos para la jornada 2, pero la historia cambió rápido, el sóleo de su pierna izquierda dijo basta y lo dejó fuera de combate. Hoy, tras más de un mes, lo vemos de nuevo en cancha. Pero seamos sinceros, una semana de entrenamientos, por más intensa que sea, no basta para ponerse a punto tras tanto tiempo inactivo. Y más si tomamos como referencia lo que ocurrió recientemente con otros futbolistas del plantel. El caso de Miki Tapias, por ejemplo, nos da una buena idea del proceso que lleva el club. Tapias también fue dado de alta, trabajó al parejo del equipo, incluso fue a la Leagues Cup, regresó, entrenó otra semana y entonces, recién ahí, fue considerado para la convocatoria. Estamos hablando de un margen mínimo de 2 semanas completas. Entonces, si seguimos esa misma lógica, lo de Chicharito podría ir más por ese camino, entrenar esta semana, acumular minutos en prácticas y quizás, con suerte, aparecer en la banca en el siguiente compromiso o ya de plano pensar en la jornada que viene. Pero hay otro factor que no se puede pasar por alto, el viaje. Chivas se enfrentará a Xolos en Tijuana, una plaza siempre complicada y con un traslado que limita el trabajo semanal. El equipo entrena fuerte solo lunes, martes y miércoles. El jueves ya se suaviza la carga porque toca empacar y salir hacia Baja California. Así que la preparación para ese duelo es corta, y llevar a alguien que apenas está volviendo puede parecer un lujo innecesario. Más aún si tienes que dejar fuera a un jugador sano para abrirle espacio en la convocatoria. Ahora bien, más allá del estado físico de Chicharito, hay que hablar también del momento anímico del equipo y del ambiente en torno al rebaño. La afición, esa que nunca abandona, ha empezado a mostrar señales de hartazgo. La goleada contra Juárez fue la gota que colmó el vaso para muchos. Abucheos en el estadio, críticas en redes, y una asistencia a Verde Valle que dejó mucho que pensar. Solo 10 personas fueron a ver al equipo entrenar. 10. En vacaciones. En pleno agosto. En un momento donde otros años había decenas, hasta cientos de aficionados. Esto no es casualidad, esto es reflejo del desencanto que se vive con el equipo. Y sí, los nombres pesan. Jugadores como Eric Gutiérrez o el Piojo Alvarado, que eran vistos como referentes, ya empiezan a escuchar los reclamos de su propia gente. Alvarado, por ejemplo, había recibido silbidos en el Estadio Jalisco, pero ahora fue en el mismísimo Akron, en su casa. Y eso ya no es cualquier cosa. Es una señal clara de que algo no anda bien. Porque cuando la afición empieza a dejar de creer, es porque el equipo ha dejado de responder. Y ahí entra otro nombre clave en este momento de la temporada, Gaby Milito. El técnico argentino ha intentado sacudir el vestidor. No en el sentido de rupturas internas, sino en el de despertar al plantel. Hay quienes aseguran que ha tenido charlas fuertes, que ha retado al grupo a reaccionar. Que les ha dicho, sin filtros, que si no son ellos los que levantan este barco, nadie más lo hará. Porque sí, Chivas está en crisis. No de ahora, ni del torneo pasado, sino de hace años. Y esa es una verdad que cada vez cuesta más disimular.
Si quitamos la época dorada de Matías Almeida y algún destello suelto, el Guadalajara ha sido un equipo irregular, lleno de altibajos, con un torneo bueno cada 3 o 4 mediocres. No es normal que el segundo equipo más ganador del país esté peleando por no quedar entre los últimos 5 de la tabla. No es normal que la liguilla sea una hazaña y no una obligación. Pero esa es la realidad. Una realidad que duele, pero que está ahí, presente en cada jornada, en cada fracaso, en cada ilusión que no se concreta. Y mientras tanto, se siguen buscando soluciones. Algunos voltean a ver al Tapatío, donde el joven Lisiaga se ha convertido en una revelación bajo los 3 palos. Un arquero que ya está en el top de atajadores de la Liga de Expansión y que muchos empiezan a pedir para el primer equipo. Porque si algo ha fallado también, es la portería. El tal Arrangel no termina de convencer, Dragón García tampoco da garantías, igual y sigue esperando una oportunidad real. Así que no suena descabellado pensar que el futuro esté en Lisiaga. O al menos, que se le dé una oportunidad más pronto que tarde. Pero volvamos al tema central. Chicharito. Su regreso es importante, sí. Es el nombre más rimbombante de la plantilla. Es el goleador histórico de la selección. Es el hijo pródigo que volvió a casa. Pero los números no mienten. Desde que regresó a Chivas, no ha podido establecerse como un referente en la cancha. Entre lesiones, falta de ritmo y decisiones técnicas, su impacto ha sido más mediático que futbolístico. De hecho, no juega un partido oficial desde aquella media hora contra Atlante en la Copa Morelos. Desde entonces, puro entrenamiento, pura recuperación y nada de minutos oficiales. Y el tiempo se le agota. Porque el contrato de Javier Hernández vence en diciembre. Le quedan 4 meses. 4. Y al día de hoy, no hay señales de una posible renovación. Al contrario, sus declaraciones polémicas, su bajo rendimiento y su condición física lo alejan cada vez más de una extensión de vínculo. Es muy probable que esta etapa con el rebaño termine sin pena ni gloria. A menos que ocurra algo extraordinario. Algo que, sinceramente, ya se ve lejano. El problema es que mientras esa historia se desenvuelve, el equipo sigue sin rumbo. Chivas terminó la 5ª jornada en el puesto número 16 de la tabla general. Un lugar impresentable para un club de su historia. Y lo más preocupante es que no se ve una reacción clara. El equipo se desdibuja en el campo. No tiene ideas, no tiene punch, y encima de todo, no tiene identidad. Porque eso también se ha perdido, la identidad del Guadalajara. El partido que viene contra Tijuana es clave. Primero, porque solos en su casa siempre ha sido una pesadilla para Chivas. Segundo, porque si no se suma de a 3, la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores será aún mayor. Y tercero, porque este tipo de partidos son los que marcan el rumbo de un torneo. Si Chivas gana, podría ser el golpe anímico que tanto necesita. Pero si pierde, puede ser el comienzo del fin para muchos dentro del club. Y ojo, porque después viene el Clásico Nacional. El América espera en el Estadio Azteca y ya se confirmó el cambio de fecha, de viernes se pasó a sábado para no empalmar con la pelea del Canelo. Otra señal de cómo los intereses externos siguen influyendo en el calendario del fútbol mexicano. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que nos compete ahora es ver si este rebaño tiene con qué levantarse. Si la sacudida de Milito surtirá efecto. Si jugadores como Pulido, Alvarado o Gutiérrez pueden reencontrarse con su mejor versión. Y si, ¿por qué no?, Chicharito logra en sus últimos meses darle algo al equipo. Porque sí, la historia pesa. Y aunque hoy la realidad sea dura, siempre hay espacio para una remontada. Pero tiene que empezar ya. La situación del Guadalajara se ha vuelto un espejo de las últimas 2 décadas del fútbol mexicano, un equipo que vive más de la memoria que de su presente. Y ese presente, aunque tenga momentos de ilusión, está marcado por la irregularidad y por la sensación de que siempre falta algo para volver a ser protagonista. Si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que desde el 2010 a la fecha han sido más los torneos mediocres que los exitosos, más las eliminaciones tempranas que las finales soñadas, más los fracasos que los festejos. Y eso,
para un club que representa tanto, no debería ser normal. Hoy el rebaño sagrado está atrapado en un círculo vicioso. La afición se ilusiona al inicio de cada semestre con los fichajes, con la llegada de un técnico nuevo o con el regreso de un ídolo como Chicharito. Pero conforme pasan las jornadas, esa ilusión se convierte en frustración. Los empates se sienten como derrotas, las derrotas se vuelven costumbre y los triunfos son tan escasos que terminan celebrándose como si fueran campeonatos. Esa no es la identidad que se esperaba de un equipo que presume ser el más mexicano de todos. Y no se trata solo de nombres o de plantillas. Se trata de actitud, de carácter, de compromiso. Los aficionados saben reconocer cuando un equipo lo deja todo en la cancha aunque no gane, y saben también cuando los jugadores no muestran hambre ni orgullo. Lo que más duele al seguidor rojiblanco no es solo perder, sino hacerlo de la manera en que se ha perdido en los últimos torneos, con una pasividad que desespera y con un juego que no contagia absolutamente nada. Por eso, cuando uno escucha los abucheos en el estadio Akron, no es únicamente contra un futbolista en específico, es un grito acumulado de años de decepciones. El Piojo Alvarado, Eric Gutiérrez o cualquier otro que reciba los silbidos en este momento simplemente se convierten en símbolos de un malestar más profundo. Y esa presión no es fácil de llevar. En Guadalajara, la exigencia es máxima, pero cuando el rendimiento es mínimo, el choque es brutal. En medio de todo esto, aparece la figura de Gaby Milito. El técnico argentino llegó con la misión de poner orden, de devolverle al equipo la competitividad que había perdido. Su estilo es claro, intensidad, disciplina táctica y valentía. Pero trasladar esas ideas a un grupo golpeado anímicamente no es sencillo. Por eso ha tenido que apelar no solo a lo futbolístico, sino también a lo emocional. Ha buscado sacudir al vestidor, despertar a jugadores que parecen dormidos, obligarlos a mirar la camiseta que visten y recordarles lo que significa. No es un trabajo fácil. Algunos responden, otros no tanto, y ahí es donde se define qué tan lejos puede llegar este proceso. La reaparición de Javier Hernández en los entrenamientos, aunque todavía no esté listo para competir, puede tener un valor simbólico. No tanto por lo que aporte en minutos, sino porque es un recordatorio de que Chivas necesita referentes. Y aunque su nivel actual no sea el de antes, su historia, su carisma y su peso mediático sí pueden ser utilizados para inyectar ánimo. Claro, eso siempre y cuando él también entienda su papel en este momento. Porque si vuelve con el ego de querer ser la estrella que todo gira alrededor, la fórmula puede explotar. Pero si regresa para sumar, para acompañar y para aportar experiencia, entonces quizá el vestidor gane un líder en tiempos de tormenta. El reto más inmediato está en la frontera. Tijuana es una cancha donde el Guadalajara casi siempre sufre. El pasto sintético, el ambiente, los viajes, todo se vuelve un factor en contra. Pero justamente ahí es donde se mide a los equipos grandes. Si Chivas quiere empezar a cambiar su narrativa, debe hacerlo en ese tipo de escenarios. Ganar en el Estadio Caliente no solo significaría 3 puntos, significaría también un golpe sobre la mesa. Un mensaje de que este plantel no está dispuesto a seguir siendo un simple participante del torneo. Después de eso, la mirada se dirige al Clásico Nacional. América contra Chivas. El partido que detiene al país, el que divide familias, el que se juega más allá de la cancha. El calendario ya lo puso en sábado para coincidir con la pelea de Canelo, pero más allá de las fechas y las transmisiones, lo que importa es lo que suceda en esos 90 minutos en el Azteca. Para muchos, el clásico es el examen que determina el rumbo de la temporada. Si Chivas llega debilitado, puede ser una humillación histórica. Si llega fortalecido, puede ser el inicio de una remontada. Esa es la magnitud del encuentro. Y por eso cada decisión previa se analiza con lupa. El panorama no es sencillo. La tabla de posiciones muestra a Guadalajara hundido en el lugar 16. Y sí, el torneo aún es joven, pero esa posición es un reflejo claro del rendimiento. No se trata de mala suerte ni de arbitrajes, se trata de que el equipo no ha mostrado un nivel competitivo. Esa vergonzosa realidad golpea más cuando uno recuerda que hablamos del club más popular de México y el segundo con más títulos en la historia del balompié nacional. ¿Cómo justificar entonces que se encuentre tan abajo?
No hay excusas que alcancen. Mientras tanto, las gradas también hablan. Verde Valle, que en otros años estaba lleno de niños, familias y aficionados deseosos de ver a sus ídolos, hoy luce vacío. Apenas 10 personas se dieron cita en el último entrenamiento abierto. 10. Es la muestra más clara de que la paciencia de la afición se agotó. El seguidor rojiblanco ya no se conforma con fotos, autógrafos o promesas, quiere resultados, quiere victorias, quiere un equipo que lo haga sentirse orgulloso otra vez. Y cuando esa conexión se pierde, el club entero se resiente. Chivas vive en una encrucijada. Por un lado, tiene jóvenes con talento que piden oportunidad, como Lisiaga en la portería, que brilla con el tapatío y se ubica entre los mejores atajadores de la Liga de Expansión. Por otro, tiene veteranos que ya no ofrecen garantías, pero siguen ocupando un lugar importante en el plantel. La mezcla entre pasado y futuro no termina de encontrar equilibrio. Y mientras tanto, el presente se escapa entre las manos. El desafío es enorme. Pero en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de semanas. Una racha positiva puede devolver la confianza. Una victoria en el clásico puede levantar al vestidor. Una aparición milagrosa de un joven de cantera puede convertirse en el nuevo héroe. Y por eso, aunque la realidad sea dura, siempre habrá esperanza. Porque así es Chivas, un equipo que, pese a todo, sigue moviendo pasiones, sigue generando debates, sigue siendo el centro de atención. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Se rumorea con creciente insistencia en los pasillos del fútbol mexicano que Joao Pedro Galvão, el talentoso mediocampista brasileño que ha mostrado destellos de genialidad en sus últimas temporadas, estaría a punto de firmar un contrato de 3 años con el Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, un equipo que históricamente se ha caracterizado por apostar a jóvenes promesas nacionales e internacionales. Según fuentes cercanas a la directiva del club, las negociaciones habrían avanzado a pasos agigantados durante las últimas semanas, y aunque ninguna declaración oficial ha sido emitida, varios medios especializados aseguran que el acuerdo está prácticamente cerrado. Este posible fichaje no solo generaría expectativas sobre el rendimiento inmediato del equipo en la Liga MX, sino que también alimenta un debate apasionado entre aficionados y críticos sobre la estrategia del club en cuanto a inversión en talentos extranjeros versus desarrollo de jugadores locales. Los rumores sugieren que la inclusión de Joao Pedro Galvão podría reforzar significativamente el medio campo del equipo, aportando tanto creatividad como versatilidad en las distintas fases del juego. Algo que los entrenadores del Chivas han buscado consolidar en los últimos torneos. La prensa brasileña también estaría atenta a este movimiento, considerando que la salida de un jugador con proyección internacional hacia la Liga Mexicana podría ser interpretada como un paso estratégico tanto para el crecimiento individual del futbolista como para el fortalecimiento de la marca del club azteca. En redes sociales, los seguidores ya comienzan a especular sobre el número de camiseta que podría portar, su adaptación al estilo de juego del equipo y el impacto que tendrá en los resultados inmediatos. Mientras se multiplican las opiniones de exjugadores y analistas deportivos que ponderan los pros y contras de esta potencial incorporación, reflejando la intensa expectativa que rodea a una de las transacciones más comentadas del fútbol reciente en la región. La posible llegada de Joao Pedro Galvão al Chivas ha despertado un debate intenso entre aficionados, expertos en fútbol y periodistas especializados, quienes no dejan de especular sobre cómo este fichaje podría cambiar la dinámica interna del equipo. Algunos señalan que la experiencia del jugador brasileño, su capacidad para generar juego ofensivo y su visión en la cancha podrían convertirse en un factor decisivo para que el Chivas retome protagonismo en los torneos nacionales e incluso aspire a mejores posiciones en competencias internacionales. Otros, sin embargo, advierten que la adaptación de Joao Pedro Galvão a la Liga MX podría no ser inmediata y que la presión mediática, combinada con la exigencia de una afición apasionada, podría poner a prueba su rendimiento desde el primer día.
Se comenta, además, que los entrenadores del club han diseñado un plan específico de integración para el futbolista, buscando que su talento se potencie dentro de un esquema táctico que privilegia la posesión del balón y la construcción ordenada del juego desde el medio campo. Los rumores también sugieren que la directiva del Chivas ve en Joao Pedro Galvão no solo una incorporación estratégica para el campo de juego, sino también una oportunidad para fortalecer la imagen del club en mercados internacionales, atrayendo atención de patrocinadores y ampliando la base de seguidores, especialmente en Brasil y otros países de Latinoamérica. Mientras tanto, en medios digitales y foros especializados, se multiplican las predicciones sobre cómo se alineará con figuras ya consolidadas en el equipo, generando teorías sobre combinaciones tácticas, posibles posiciones y la influencia que tendrá sobre jugadores jóvenes que buscan aprender de su experiencia, creando un ambiente de expectativa que convierte cada rumor en noticia y cada opinión en motivo de debate apasionado entre seguidores y detractores, consolidando un clima de intriga que parece intensificarse día tras día, a la espera de un anuncio oficial que confirme o desmienta lo que ya muchos consideran un hecho consumado. El rumor sobre la llegada de Joao Pedro Galvão al Chivas ha comenzado a cobrar fuerza en los últimos días, alimentado por fuentes cercanas al club y por la reacción inmediata de la afición en redes sociales, donde se han creado múltiples hilos y publicaciones especulativas que intentan anticipar el impacto de su incorporación. Según los comentarios más recurrentes, su estilo de juego, caracterizado por rapidez, precisión en los pases y una notable capacidad para romper líneas defensivas rivales, encajaría perfectamente con las necesidades actuales del equipo, que busca revitalizar su mediocampo tras temporadas irregulares en la Liga MX. Entre periodistas deportivos, se escucha un consenso creciente: la posible llegada de Joao Pedro Galvão podría no solo elevar la competitividad del Chivas, sino también generar un efecto motivacional en el resto de la plantilla, alentando a jugadores veteranos y novatos a elevar su rendimiento para mantener la titularidad y asegurar su lugar en las alineaciones de partidos clave. Los rumores también apuntan a que el contrato por 3 años incluye cláusulas de rendimiento y objetivos específicos, pensados para garantizar que la inversión realizada por el club tenga retorno tanto en resultados deportivos como en proyección de mercado. Expertos en estrategia deportiva sugieren que esta maniobra refleja una planificación meticulosa de la directiva, que busca no solo reforzar el presente del equipo, sino también cimentar una base sólida para futuras temporadas. Mientras tanto, la especulación sobre su número de camiseta, el vestuario que ocupará y la relación con el cuerpo técnico se ha convertido en tema recurrente entre fanáticos y comentaristas, transformando cada rumor en noticia viral, donde la expectativa crece a medida que los días avanzan y la fecha de firma se percibe cada vez más cercana, generando un clima de emoción y ansiedad que mantiene a todos los involucrados al filo de la confirmación oficial. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.